Vamos a hablar sobre los triángulos. Entonces, a lo mejor, si estabas atoradita por ahí en la actividad 1, a lo mejor ya con esto te va a ayudar para... Ahorita no recuerdo cuál es, pero es en las ecuaciones lineales que se tienen que hacer, que resolver con por lo menos dos sistemas. Ajá. Dos sistemas. Ajá. Ahí es donde... Ajá. Donde estás atorada. Bueno. Ajá. Muy bien. Si me das oportunidad, hola, Eduviges, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si me das oportunidad, el día de mañana, podemos hacer una jarra, ¿sí? Okay. Luego, después, ¿cómo le hacemos para que me des tu número o yo les doy el mío? ¿Sí? Ok. El mío, si gustan anotarlo. Sí, maestra. 33. Sí. 25. Sí. Pero el día de mañana, sí, por la mañana, estoy un poquito más tranquila. Ok. Entonces, me llamas y para ponernos de acuerdo y hacer una videollamada para trabajarlo. Ay, muchas gracias, maestra, muy amable. Sí. Tenemos 6 minutos. Hace un momento les estaba comentando a los compañeros que prácticamente ya estamos, ahora sí, ya estamos en la recta final, ¿eh? Ya estamos en la recta final. Maestra, dígame. Me voy a salir del celular. Ajá. Porque ya me aceptó en la computadora. Ah, muy bien, Soco. Gracias. Sí, Miguel, ya vi tu manita. ¿Alguna pregunta, Miguel Isaac?
Soco. Soy yo, maestra, nomás ya, para que... ya, yo dije, bueno, pero Soco es la Es que estudio con la computadora de mi hijo. Con razón. Dije, por eso diario entro con este perfil. Sí, está bien, no sí, gracias. Dije yo. Sí. Judith, dime. Maestra, buenas tardes. ¿Qué actividad se va a ver ahora? Hoy se ve la actividad 3 del teorema de Pitágoras y un poquito de trigonometría. Gracias, maestra. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Bien, mientras estamos esperando un poquito, bien, una recomendación a todos ustedes, ¿sí? Por favor, chequen los puntajes que llevan en sus actividades. Ahorita voy a explicarles. Por ejemplo, de la unidad 1, el total de puntos es de 25. La actividad 1, la 2 y la 3 valen 5 puntos. Y la preliminar, que era el examen pequeñito de entrada, son 2 puntos y la integradora son 8. Entonces, en total dan 25. Vean en las calificaciones, porque, por ejemplo, dice 5 de 5. ¿Qué quiere decir? Que los 5 puntos que estaban contemplados para esa actividad los tienen completos, por lo tanto, cubrieron con las competencias solicitadas con esa actividad. Si tienen por ahí un 3 de 5, quiere decir que hay algunos aspectos que les hace falta y que dentro de los comentarios viene especificado qué apoyos y aparte qué puntos tienen los valores. De la primera actividad tiene 4 puntos, en la segunda tiene 7, en la tercera tiene 9 puntos y el examen o la integradora vale 10 puntos. Da un total de 30 puntos. En esta unidad 3, la de rectas y ángulos vale 5 puntos. La de figuras geométricas vale 6 puntos y la de teorema de Pitágoras tiene 6 puntos. Y ya nada más, después de esta actividad, nos falta la integradora, un examen, ¿sí? Y ese examen tiene un valor de 8 puntos, que da un total de 25. Si ustedes le suman 25 de la tercera unidad y 25 de la primera unidad, dan 50, más 30 de la unidad 2, son 80, ¿sí? Si tienen todos los 80 puntos, su calificación máxima sería 80. Pero los otros 20 faltan precisamente con un producto integrador. Es un reto, ¿sí? Entonces, el reto hay que entregarlo completo con su procedimiento y todo para que logren los otros 20 puntos. Entonces ya, 80 más los 20 nos da el 100%. Si ustedes tienen todos los puntos, tienen 100 de calificación. ¿Sí? Si les falta por ahí, tienen algún pendiente que si en lugar de 9 puntos tienen 7, pues ya no completan el 100, pero tienen una muy buena calificación de todas maneras, ¿sí? Sí, Judith, dime. Judith.
Perdón, maestra, no bajé la mano, yo creo. Disculpe. No preguntaba. Ok. Maestra, el trabajo integrador para... ¿Cuál de todos? El 20 puntos va a ser hasta el final, ya que terminamos las 3 unidades junto con la integradora. Okay. El producto integrador se abre el día 13 de mayo. Ok. Y gracias. Tenemos de tiempo para entregarlo hasta el 22 de mayo. Ok, ¿Sí? gracias, Y maestra. quiero decirles que el producto integrador, tiene muchos reactivos, porque contempla las 3 unidades. Trae temas, o sea, preguntas de las 3 unidades. ¿Sí? ¿Cómo ven? Yo creo que ya empezamos, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes? Sí, está bien. Ok. Una pregunta. ¿Sí se está viendo Sí, la maestra. presentación? Sí, maestra, Muy sí bien. se ve. Como les había comentado, vamos a trabajar mucho sobre los triángulos. Este es el teorema de Pitágoras. No se me angustien ni se me asusten antes. Primero vamos a ver, vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Si alguien puede contestarlo, con mucho gusto. Nomás acuérdense que ya no veo manitas. Bueno, ¿se me fue el audio? No, maestra, la escuchamos bien. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? A ver, ¿quién se acuerda? Casi parecido al escaleno, pero recto, sí, pues para arriba y para abajo. ¿Qué diferencia? Se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo recto. Exactamente. Es decir, un ángulo de 90 grados. Que en uno de los lados tiene un ángulo de 90 grados. Observan ustedes esa figura, ahí el amarillo es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien. Sí. En este triángulo rectángulo, pues ya ahí la respuesta ya la tenemos, pero ¿cuál es la hipotenusa? Obsérvenla. Es el lado en el que tiene el ángulo en 90 grados. Es el lado opuesto. ¿El diagonal? ¿La línea diagonal? Ajá, es el lado opuesto al que tiene el ángulo. El ángulo de 90 grados. Muy bien. Y los catetos son precisamente los lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Yo ya vi que han trabajado mucho, y los vi, algunos trabajos ya me los han entregado.
en la que me pueden decir en qué tipos de triángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Lo acaban de mencionar, que tienen dos lados. En el triángulo rectángulo, maestra. De todos los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados, con ese vamos a poder trabajar el teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda cómo podemos mencionar el teorema de Pitágoras? Volteen a ver el dibujo. La hipotenusa al cuadrado, la que está así de azulito, es igual al cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Y con esto ya podemos nosotros encontrar cuando nos están preguntando cuánto mide un lado, conociendo la hipotenusa y conociendo otro lado, ¿sí? Conociendo el lado A. Si conocemos el lado A, utilizamos B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Vamos a recordar un poquito de la actividad 1 de la unidad 3, ¿sí? Vamos a ponerle nombres a estos triángulos. Obsérvenos. No sé si ustedes lo ven de color rojo o rosa, no sé qué color lo vean. Maestra, pues yo, Anaranjado. para mí que el rosa y el rojo, pues combinados, pues así se hace, pues así. Bueno, ok. El que está al lado izquierdo inferior, vean sus lados. Por sus lados, ¿a qué triángulo pertenece? Equilátero. ¿Es equilátero? ¿Tiene todos sus lados iguales? No, maestra, todos sus lados son diferentes. Exactamente. Todos sus lados son diferentes, por lo tanto es un triángulo escaleno. Por ejemplo, el de ¿Sí? azul. El de azul. Tiene dos. También es un triángulo ¿Isósceles? rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. ¿Sí? El moradito, ¿sí? Tiene dos ángulos congruentes y uno no. ¿Sí? Dos lados iguales y uno no. Es un isósceles, pero todos sus ángulos miden menos de 90 grados. ¿Sí? Ese es un triángulo isósceles acutángulo. El verdecito, que tiene dos lados iguales y uno diferente, pero observen un ángulo. Un ángulo es mayor de 90 grados. Entonces es un triángulo
obtusángulo. ¿Sí? Estamos tratando de recordar todo esto porque es muy importante para luego identificar, ¿sí? El otro, si ustedes le ponen en el dibujo de su pantalla una esquinita en la parte superior, van a observar que forma un ángulo recto, ¿sí? Entonces es también un triángulo rectángulo. Ahora nos vamos a pasar. Ay, espérame, ¿sabes qué? Voy a ponerlo mejor en presentación. Ok. Ahí tenemos un lado en el rojo, en el naranja tenemos también un lado. Acuérdense que por los ángulos los vamos a utilizar las mayúsculas, ¿sí? Entonces, la C en el triángulo rojo es un lado y su ángulo, ¿cuál será? A ver, bueno, del ángulo A, ¿cuál será su lado? Bueno, yo voy a poner todos los ángulos. Tenemos los ángulos A, B y C. Se fijan con mayúscula. Y el ángulo C, su lado, ¿sí? El opuesto al ángulo C, que es minúscula, ahí lo tenemos. Nada más lo vamos a ir poniendo por letras, ¿sí? Ahora, déjenme a ver si va. Primero esto. Vamos a ponerle las letras. Si se fijan, en el ángulo Y mayúscula, su lado opuesto, Y minúscula, ¿sí? En el ángulo A, su lado tiene A minúscula. En el ángulo B, que es el lado superior, se fijan que ese ángulo no toca el lado B, ¿sí? Por eso aparece con minúscula. Esto es muy repetitivo, pero es muy importante que observen que los ángulos los ponemos con mayúscula, sus lados con minúscula. Entonces, en el ángulo rojo, ¿cuál será la hipotenusa? La C. La C. ¿Y en el ángulo naranja? La Z. La Z. La Z. ¿Dónde forma el ángulo recto? La Z mayúscula. La hipotenusa siempre va, ¿sí?, a ser el lado opuesto del ángulo donde se forma el recto, ¿sí? ¿Cuáles serán los catetos del triángulo rojo? La X y la Y, chicas. Ese sería del ángulo naranja, muy bien. ¿Y del rojo? Está bien. ¿Del rojo, la A y la B, chicas? La A y la B chica, claro, son los catetos. Ahora, esos catetos pueden ser dependiendo del ángulo donde estemos tomando el punto, ¿sí? Tenemos, ¿cuál será el ángulo, el cateto adyacente si estoy en el ángulo A? ¿De cuál Cateto color? adyacente. ¿Del rojo? Sí, al que está en el rojo. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo A? ¿La C? ¿La A minúscula? A ver, fíjense muy bien. Adyacente. Adyacente. Que lo toca. Es el ángulo, ¿verdad? Sí, el ángulo es está. B, chica? El AB chica, claro. Sí, el AB está formando al ángulo A. Sí, ese es adyacente.
si yo lo miro del lado B, del ángulo B, ¿cuál será su lado adyacente, el cateto adyacente? La A. La La A. A chica. Así es, porque es el que está tocando el ángulo B. Y la C es la hipotenusa. Ajá. Ahora vámonos con el naranja. A ver, ¿cuál es el cateto adyacente del ángulo Y? La X chica. Muy bien. ¿Cuál es el cateto? Bueno, si adyacente, si lo veo desde el ángulo X. El adyacente. La Y. La Y. Muy bien. Ahora voy a cambiarles, ¿eh? ¿Cuál es el lado, el cateto opuesto si estoy en el ángulo A? ¿Cateto opuesto? Opuesto. Acuérdense, ¿cómo voy a saber cuándo es opuesto? A la A chica. Cuando el lado que no toca el ángulo, ese es el opuesto. Si se fijan en la C, que habíamos dicho cuál es la hipotenusa, ¿sí? Es el lado opuesto al ángulo C, al ángulo donde se forma el ángulo recto. Estoy haciendo mucho énfasis porque el teorema de Pitágoras, ya aprendiéndolo, esto es muy sencillo cuando sabemos identificar dónde está la hipotenusa, dónde es cateto opuesto, cuándo es cateto adyacente, cuando nos preguntan si es el cateto el que estamos buscando o es la hipotenusa, ¿sí? Y entonces utilizar la diferente fórmula, ¿sí? Vamos a resolver uno de los actividades también de la actividad 2, venía un hexágono, ¿se acuerdan? Sí. Ahora lo vamos a trabajar, pero con el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan? La hipotenusa es la recta perpendicular de uno de los lados al centro. Entonces tengo que poner una recta perpendicular que pase por el lado y que la recta perpendicular del lado y que pase por el centro. Esa es la recta perpendicular, ¿sí? Entonces, con esto ya podemos nosotros trabajar. Esa es la altura, ¿sí? Esta sería la base y esta sería la hipotenusa. Ahora díganme qué valores tienen. Si el lado mide 3 centímetros. ¿Cuál sería la hipotenusa? La diagonal. La diagonal, que es de 3 centímetros, exactamente. Y ¿qué observan en la base? Que se divide en el punto medio y que al estar en el punto medio, ¿sí? Divide a 2 segmentos congruentes, por lo tanto, tenemos que sacar la mitad de 3, que es 1.5. Y lo que estamos preguntando en este caso es un cateto. Tenemos, ¿sí? Tenemos un cateto conocido, que es de 1.5, que es la base, la diagonal, que es la hipotenusa de 3, y ya podemos ahora sí trabajar el teorema de Pitágoras utilizando cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? A al cuadrado igual a C al cuadrado menos B al cuadrado, dependiendo la letra que ustedes le pongan a los catetos, ¿sí? O B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Entonces, ahí tenemos la fórmula general. Entonces preguntamos, la hipotenusa es 3 al cuadrado
uno de los lados que es conocido ya 1.5 al cuadrado más b al cuadrado. ¿Alguien puede ayudarme en hacer la operación, por favor? 3 al cuadrado. Sería 3 veces el 2, o sea, 3 por 3, y ese daría 9. Ya les puse, ni modo. Si es 9 y 1.5 al cuadrado es igual a 2.25. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? A restar 9 menos 2.25 es igual al cateto, que está al cuadrado, y entonces tenemos 6.75. Al hacer la resta, nos da 6.75 b al cuadrado, pero yo no quiero b al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo. Dante, muy bien. Caleb, perdón, Caleb. Perdón, es que tengo un nieto que se llama Dante Caleb. Caleb, dividirlo no. A ver, fíjate muy bien. 6.75 es igual a b al cuadrado. ¿Multiplicarlo por 2? No, por el cuadrado. No, a ver. ¿Qué vamos a extraer? Raíz cuadrada, porque acuérdense que uno de los catetos a al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos b al cuadrado es igual a 6.75. Extraemos raíz de 6.75 y raíz de b cuadrada. Y nos queda, pues déjenme ver, ¿alguien trae calculadora? Raíz cuadrada de 6.75. Bueno, ya se los puse ahí. 2.598. Una de las formas que también podemos aplicar el teorema de Pitágoras es con este ejercicio. Está muy bonito, pero se los voy a dejar para que lo realicen, porque ahí van a trabajar sobre todo la actividad 2 de la unidad 2. Dice, ¿cuáles son las dimensiones de un rectángulo cuya diagonal mide 10 centímetros y cuya base mide 2 centímetros menos que la altura? ¿Se acuerdan que lo primero que tenemos que hacer es ilustrar? Después, ver qué datos me dicen la diagonal, y luego me dice que la diagonal mide 10 centímetros y cuya base mide 2 centímetros menos que la altura. Por lo tanto, la altura será X. Entonces, la pregunta aquí, vamos a encontrar cuánto vale la base y cuánto vale la altura. ¿Sí? Manejamos el teorema de Pitágoras y tenemos 10 al cuadrado es igual a X al cuadrado más X menos 2 al cuadrado, que es 10 al cuadrado es la hipotenusa. Un lado mide X, que es la altura, al cuadrado, y la base, que es X menos 2 elevada al cuadrado. Esto es una recordación en la que ustedes van a trabajarlo, ¿sí? Multiplicar. Acuérdense, primero elevamos al cuadrado, luego hacemos suma de términos semejantes, después lo tenemos que igualar a 0 y ya tenemos, ahora sí, ya tenemos la ecuación, y esa es una ecuación cuadrática que la pueden resolver por el método de fórmula o por el método de factorización. ¿Sí?
Ahora sí, nos vamos a los ángulos. Bien. Ya dijimos cuáles son los ángulos, cómo volvemos a trabajarlos. El ángulo A, vamos a decirlo CAB. C, y siempre el ángulo que nos vamos a referir lo vamos a poner siempre al centro. Si manejamos el ángulo A, vamos a decir el ángulo CAB. Si hablamos del ángulo donde está ya el vértice B, que sería nuestro ángulo, vamos a decir el ángulo ABC, siempre al centro. Siempre al centro el ángulo. ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien. En el triángulo rojo, la medida del ángulo BAC es de 23 grados. ¿Cuánto mide el ángulo ABC? Bueno, antes les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de todo triángulo? 180. 180. ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿90 grados? 180. No, 90 grados. La medida de los tres ángulos de todo triángulo, ¿sí? Son 180. Y el ángulo recto mide 90 grados. Entonces, si ya sabemos que el ángulo, ¿sí? CAB, ¿cuánto mide? Que es de 23 grados. A ver, espérame. El triángulo rojo es la medida del ángulo BAC, si el ángulo es de 23. ¿Cuánto mide el ángulo ABC? Sumas. 23 más 90. 113. 67 grados Para 180. Ajá. Ajá, ¿el ABC mide 67 grados? Sí. 67 grados, exactamente, porque 67 más 23, 90 más 90, 180. Muy bien. ¿Cuánto mide el triángulo amarillo la medida del ángulo ZXY? Que es de 56. ¿Sí? 34 grados. Él mide el ángulo ZYX. Ay, perdón, ya me llegó fiesta. Y con las perras ahorita ni. Entonces tenemos. Ese mide, ese es el de 90 grados, ¿no, maestra? El ángulo XZY es de 90 grados, sí. Y el ángulo ZXY es de 56. 56 para 90. 34. 34. ¿Cuánto mide el ángulo XYZ? 34. Esto es importante, ¿eh? Me estoy tardando un poquito, pero a lo mejor, porque vamos a entrar justamente, ¿sí? A esta partecita. Si ustedes se fijan, en el teorema de Pitágoras siempre nos dan la hipotenusa y un lado. Pero ahora en trigonometría no nos van a dar, nos van a poder dar un ángulo. Y en la trigonometría vamos a manejar tres funciones básicas y sus opuestas, pero las básicas vamos a tomarlas,
que es el seno, es el coseno y es la tangente. ¿A qué se refiere el seno? El seno es cateto opuesto. ¿Se fijan por qué es importante manejar los catetos? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cosa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Esto pueden ustedes tener siempre a la mano sus anotaciones. Ay, alguien quiere entrar. Sus anotaciones para poder encontrar, si se fijan, en este ejercicio nos dan un ángulo. Nos dan el ángulo BAC de 20 grados. Nos dan un lado, un cateto, ¿sí? Un cateto porque fíjense que está formado, el 4 está tocando el ángulo recto, ¿sí? Ahora, pero vamos a ver qué nos quieren preguntar, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver si tenemos nosotros el lado, tenemos ángulo de 20 grados, tenemos un lado. Si ahorita quisiéramos preguntar de la hipotenusa, ¿qué podemos utilizar para encontrar el valor de la hipotenusa? Si tenemos el cateto, ¿cómo es ese cateto de los 20 que está al lado izquierdo? ¿Qué cateto es? ¿Adyacente o es opuesto? Adyacente. Opuesto. A ver, fíjense muy bien, ¿sí? El ángulo de 20 grados está tocando el cateto. No, ¿verdad? O sea, no forma el ángulo, el lado 4 con el ángulo de 20 grados. Entonces sería, si yo pregunto la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, que es la incógnita, podemos manejarlo, es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y esto, cuando tenemos seno, siempre en la primera columna, los valores de los grados van a estar primeramente seno, en la segunda columna coseno y la tercera columna tangente. Si yo estoy preguntando seno, entonces nos iríamos a seno de 20 grados, ¿sí? A ver, dejen preguntarles. Ok, ahí está. Ah, perdón, es que esto ya como ya los manejamos, ¿sí? Ahí está la hipotenusa, esa es la hipotenusa. El cateto opuesto es el 4, el cateto adyacente es otra interrogante. Y para encontrar este ángulo, lo mismo que vamos a hacer, son 20 grados más 90 más X es igual a 180. Acá ustedes ya manejan muy bien las ecuaciones de primer grado y tenemos 180 menos 110. Por lo tanto, este ángulo, el ángulo ABC, mide 70 grados. Cateto opuesto, este será el cateto adyacente y la C será la hipotenusa. Ok, vamos a trabajar, ¿sí? Para encontrar la hipotenusa. Tenemos cateto opuesto sobre
sé que es la hipotenusa. Entonces, seno de 20 grados. ¿Por ahí ven el seno de 20 grados? ¿Cuánto vale? En la tabla. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Es 4C, maestra? Sí. Es 20 grados. Seno, el primero, es 0.326. La tabla esa no la Ahí está. ¿Sí? Ahí están, en 20. El seno es 0.342. El coseno, 0.94. Y la tangente, 3.64. ¿Sí? Este problema lo podemos resolver con dos formas. ¿Sí? Bueno, primeramente para la hipotenusa. Primeramente, vamos trabajando la hipotenusa, ya me estoy yendo. Y tenemos la hipotenusa, es seno de 20 grados, 0.342, es igual a 4 sobre hipotenusa. Entonces, esta que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Acuérdense, está dividiendo al lado derecho, lo pasamos multiplicando, pero yo quiero que nada más se quede la C, que me está estorbando el punto 342, que está multiplicando, debe de pasar a dividirlo. Y dividimos 4 entre 0.342, entonces la hipotenusa mide 11.69. Ya podemos encontrar y ya nada más nos falta, acabo, ya sabemos cuánto mide este otro ángulo. ¿Cuánto dijimos? 90 menos 20, 70, ¿verdad? 70 y 20, 90. Ok. Tenemos ya la medida de los tres ángulos, 20, 70 y 90. Ya tenemos el valor de la hipotenusa, solamente nos falta encontrar el valor del cateto. Entonces, nos puede servir cateto opuesto sobre cateto adyacente y cateto opuesto. Y nos vamos a la tangente. Acuérdense, tercera columna y su valor es 3.64, es igual a 4 sobre B. Esta B que está dividiendo, multiplicamos. Ahora, para dejar solita la B, acuérdense, en las igualdades, todo lo que le hago a la izquierda le tengo que hacer a la derecha, y ya me queda 4 entre 0.394. ¿Y cuánto es el valor? Ya tenemos hipotenusa y ya tenemos el cateto y ya tenemos el lado, y por ahí tienen ustedes, no se angustien, estas tablas de funciones trigonométricas las pueden consultar. Algunas calculadoras no trabajan muy bien las funciones de seno, coseno y tangente. Comparen su calculadora científica con las tablas de funciones trigonométricas. Si son las mismas, los mismos valores, lo pueden trabajar con su calculadora. ¿Sí? Esas son las funciones trigonométricas. Si se fijan, esto es ya nada más, es ubicar el catetos, donde se forma el ángulo recto, dependiendo de qué ángulo, si es cateto opuesto o cateto adyacente, y siempre el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. ¿Sí?
porque ustedes van a trabajar en su actividad. Quiero explicarles, es un trabajo ya resuelto por un estudiante, pero ustedes van a tener que realizar su actividad, o sea, el ejercicio como viene, ¿sí? Los 2 primeros son de teorema de Pitágoras, los demás ejercicios son de trigonometría, y no se les olvide, ¿sí? Cómo están distribuidos, lo realizan y lo comparan con el resultado. ¿Sí? Bien, ahora sí, con esto, ¿hay alguna duda sobre la cuestión de trigonometría? ¿Alguna duda? No veo manitas levantadas, y si hay alguien las levante, por favor, conteste. ¿Dónde puedo encontrar esa tabla? Esta tabla la puedes consultar pones tablas así, tabla de funciones trigonométricas en tu buscador, le pones tabla de funciones trigonométricas y ya te aparecen las tablas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Pues a mí sí me surgen muchas dudas, maestra, pero a lo mejor porque estoy atrasada con las otras actividades también. ¿Te quedó duda en catetos opuestos? Sí, ajá. Ok, me regreso. A ver, en esta figura, si yo hablo del ángulo de 20 grados, ¿sí? Sí. Es el ángulo BAC. ¿Cuál es el opuesto? El opuesto. ¿El 4? El 4, muy bien. Si yo hablo del ángulo de 70 grados, ¿cuál es el opuesto? ¿El de 10.98? Así es. Cuando yo hablo de cateto adyacente. Es el que toca, ¿verdad? De 20 grados. Cateto adyacente. Ya tiene el valor. Ya por eso también. El adyacente es el que toca. El que toca el ángulo, exactamente. Entonces, ¿también puede ser el 10.98? Exactamente, 10.98. Si yo me voy al ángulo ABC, que es de 70 grados, ¿cuál es el lado, el cateto adyacente? ¿El 4? El 4, muy bien. ¿Sí? Okay. Y la hipotenusa siempre va a ser la diagonal opuesto al ángulo recto. Y siempre la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Entonces el 11.69. 11.69, así es. Ok. Nada más es cuestión de que tienen que parar. De hacer ejercicios para que se graben. Tienen que pararse en el punto, voltear y mirar, ¿sí? Si yo estoy en el ángulo BAC, ¿sí? En el que tiene, ¿sí? En el ángulo BAC, el de 20 grados. Y está tocando el lado, ¿sí? Es adyacente. Si no lo toca, opuesto. Entonces es el opuesto, es el 4. Ok. ¿Sí? Nada más ubíquense en eso, ¿sí? Ok. Y ya con eso, ustedes ya pueden, si aquí, por ejemplo, que teníamos, no teníamos los valores ni de la hipotenusa ni del cateto, ¿sí? Y tuvimos que utilizar 2 funciones para encontrar esos 2 lados. Una, el seno, porque si queríamos la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa, ¿sí? Del ángulo de 20 grados es cateto opuesto, el que no toca, 4, ¿sí? Y vamos a tener que seno de 20 grados es igual a 4,
sobre el valor de la hipotenusa, que en este caso, ¿se acuerdan? La letra C, ¿sí? Y esa es la función que nos va a ayudar. No nos puede ayudar si yo estoy en el ángulo de 20 grados, ¿sí? No me puede ayudar el lado adyacente. ¿O sí? ¿Qué opinan? Bueno, según yo aquí no, porque no estaba. Claro que sí, pero ya no podemos utilizar el seno, sino podemos trabajar con el coseno. Sería coseno de 20 grados, ¿sí? Sobre hipotenusa. Entonces, maestra, digamos que es seno, coseno y tangente, digamos que es la fórmula. Son las funciones, son las 3 funciones básicas. Ok. ¿Sí? Y con esto ya tú puedes encontrar todos los valores de un triángulo siempre y cuando te den un lado y un ángulo. Ok. ¿Sí? Porque si te dan dos lados, vas a manejar el teorema de Pitágoras. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí a lo que se refiere es al 4, al opuesto. Si te pones en el ángulo de 20 grados y quieres la hipotenusa, vas a manejar el cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y ya manejas, te vas a los valores, ¿sí? ¿A la tabla? A la tabla. Entonces pones seno de 20 grados, es 3.42. Y ahí en la tabla me va a dar. Ok. Entonces, esta tabla, maestra, la necesitamos, ¿verdad? Claro. Okay. Cuando manejamos trigonometría, vas a trabajar con las tablas de funciones trigonométricas. Ok. Ahí yo era que decía, bueno, ¿de dónde se saca? Ya entendí que de la tabla. Ok. Y es que como está bien chiquitita, no alcanzo a distinguir ningún número, entonces no. Sí, perdón, pero bueno. Sí, es que estoy en mi celular, maestra, entonces está muy chiquita la pantalla. Bueno, pero por ahí yo te las estuve mencionando, siempre, fíjate muy bien, te van a manejar en la primera columna seno, segunda columna coseno y en la tercera columna tangente. No se me equivoquen porque si imagínate, si tú le pones seno de 20 grados 3.364, ya el resultado ya no te da. Ya no va a dar, ok. Sí, porque estás manejando la tangente. Acuérdate que están manejando, como son triángulos rectángulos, y todos los triángulos rectángulos tienen proporcionalidad, se acuerdan del teorema de Tales, la proporcionalidad. Entonces, ya con esto nos ayudan mucho las tablas, porque ya nos evitan hacer todo ese mundo de datos. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguna duda? Porque ya nada más con esto se terminan las 3 actividades de la unidad 3 y les falta un examen del producto o actividad integradora de la unidad que tienen que presentar. El examen está programada del 9 al 13 de mayo y un producto integrador que va a tener las 3 unidades. Esto está muy interesante, en donde viene la interrogante y a un ladito viene una letra. Ustedes van a tener que resolver. Aquí en el producto integrador es muy importante que realicen su proceso. Ponen su proceso y van a encontrar un valor, ¿sí? Y a ese valor denle la letra que corresponde a esa pregunta. Van a encontrar las 5 vocales,
van a encontrar algunas consonantes, la S, la T, la M, bueno, varias consonantes, y ya después van a formar una expresión. ¿Sí? Ese es el reto. A través de realizar las actividades y sus resultados, van a encontrar una frase. ¿Sí? Y ese producto integrador vale 20 puntos, o sea, el 20% de su evaluación. Es muy importante que quien tiene poquitos puntos menos de cada valor de la actividad, por ejemplo, en la fiesta, en la terraza, sus puntos son 5, ¿sí? Pero si sacaron 4, quiere decir que faltó algo para completar toda esa competencia. No sé si faltó proporcionalidad inversa, no sé si el porcentaje no está bien sacado, no sé si los números enteros no tuvieron la recta, la suma de números enteros, o sea, algo les faltó en esa actividad. Entonces, es muy importante que cubran el producto integrador. Son 20 puntos, son muy buenos, vienen preguntas de las 3 unidades, desde muy sencillas hasta un poquito más complejas. Y pues desgraciadamente ya casi estamos al final del curso, porque ya nada más nos quedan prácticamente exámenes, ¿sí? El examen de la unidad 3 y el producto integrador. Entonces hay que seguir trabajando para estar en ritmo y tengamos todas las actividades completas para lograr nuestra anhelada meta, que es tener una calificación muy, muy buena en esta materia. Y como una recomendación muy especial, a mí cuando me ha costado mucho trabajo alguna meta, a mí me gusta siempre tener un algo, una planta, de hecho, ya aquí en su casa, enfrente tengo un parque y ya tengo 3 árboles a los que les dedico todo mi tiempo y todo mi cuidado, porque son fruto de una meta lograda. ¿Sí? Entonces, pongan dentro de sus anhelos, ¿sí? Y sus metas, lo que logren, planten algo, ¿sí? Y pónganle su nombre, y pónganle el por qué está esa planta, como cuando yo volteo y veo mis árboles y digo, ay, este es por esto, ¿sí? Y a cada uno tiene su razón de estar ahí en ese parque. Perdón, yo me inclino mucho a la cuestión del medio ambiente. Perdón. Me encanta la naturaleza y quiero cuidarla. Y quiero que todos mis alumnos la cuiden. ¿Sí? Entonces, pues más que nada desearles que ya nada más tenemos nuestro examen y la próxima semana creo que vamos a estar los 3 asesores para si hay alguna duda o algo, ¿sí? Estamos para compartir y explicarles muy bien sobre el producto integrador y pues desearles que su evaluación sea arriba de 90. ¿Sí? Sí, maestra, Ánimo. muchísimas gracias. ¿Sí? Y ya lo saben. Lo que más nos cuesta trabajo, tenemos que valorarlo. Y hay que valorarlo con algo que también, ¿sí? Nos reditúe a toda la humanidad, ¿sí? Un abrazote, cuídense mucho y estamos para la próxima semana. Muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra. Gracias. Muchas gracias, maestra.